Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener el estudio acerca del bautismo. Ya se han visto algunos temas sobre el bautismo para la profesión de fe. A todos aquellos que se están preparando para bautizarse para la honra y gloria de nuestro Dios. Ya hemos estado viendo algunos aspectos y hoy vamos a ver algunos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Encontramos que Pedro va a evangelizar a Cesarea de Filipo, a Cornelio, el centurión romano. Dice la Biblia que cuando llega Pedro allá, Cornelio ya había reunido un gran grupo de creyentes en su casa. Después de darles el mensaje a Pedro, ellos creyeron en el Señor. Y dice la Biblia que todos fueron bautizados. El tema que desarrollo en este momento tiene que ver con el bautismo de familias completas. Los hijos de los creyentes son hijos del pacto de Dios. En el Antiguo Testamento lo eran. En el Nuevo Testamento continúan en el nuevo pacto por Jesucristo. Así que la Biblia menciona familias completas, casas completas que fueron bautizadas después de haber creído en el Señor, después de haber experimentado el poder sobrenatural del Señor. Se humillaron ante Dios, dieron su vida al Señor y el siguiente paso fue el que ellos fueran bautizados. Esto pasó con Cornelio y todos sus invitados cuando Pedro les predicó. Y les voy a leer aquí en la palabra de Dios, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Les pido de favor que los que están tomando los estudios para el bautismo tengan presente los pasajes que voy a ir mencionando. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí vemos la palabra de Dios que Cornelio, su familia y todos sus vecinos, amigos, conocidos que había invitado para oír el mensaje del Evangelio de parte de Pedro, creyeron en el Señor. Y Pablo dice: si estos han recibido el Espíritu Santo, ¿acaso hay algún impedimento para que no sean bautizados? Pues no lo hay. Y dice que mandó que todos fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí nos habla de una familia completa, vecinos, amigos, que llevan a sus esposas, llevan a sus hijos, llevan a sus niños y son bautizados. ¿Por qué? Porque los niños son hijos del pacto. Cuando un creyente ha hecho pacto con Dios, y más cuando un matrimonio ha entregado su vida al Señor, sus hijos son hijos del pacto.
La salvación no se hereda, obviamente, pero ellos entran en una relación de pacto con Dios por medio de sus padres, como en el Antiguo Testamento todos los niños entraban en esa relación del pacto de gracia con Abraham, con Isaac, con Jacob, y en la época de Moisés, la época de la monarquía también así pasó, así sucedió. Bueno, pero en el capítulo 16 de Hechos encontramos dos episodios de dos familias que son bautizadas. Dice la palabra de Dios en Hechos 16 que Pablo fue a predicar el evangelio a los que estaban en la orilla del río, en Filipo, y había una mujer llamada Lidia, que el Espíritu Santo tocó su corazón para que estuviera atento al evangelio, y ella creyó en el evangelio de Jesucristo, y dice la Biblia que todos fueron bautizados. Fíjense, se lo voy a leer, capítulo 16, 14 y 15 del capítulo 16 de Hechos. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Que creyó Lidia y su familia. Y dice aquí claramente el texto bíblico que ella y su familia fueron bautizados. Y cuando habla de la familia, por ejemplo, de Cornelio, y habla de la familia de Lidia, se incluyen adultos, se incluyen jóvenes, se incluyen niños, que son hijos del pacto de Dios, el pacto de gracia que Dios estableció con Abraham, y también lo renueva y lo hace mucho más grande todavía en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro episodio bíblico que encontramos en el mismo capítulo 16 de Hechos es el bautismo del carcelero de Filipo. Pablo y Silas habían sido golpeados y los metieron en la cárcel. Ellos cantaban y alababan a Dios, y a medianoche hubo un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. El carcelero estaba medio dormido y se despertó todo asustado. Pensó que los presos ya se habían ido y sacó la espada para matarse, porque si no a él lo iban a matar. Y Pablo dice: no te hagas daño, detente. Entonces dice la Biblia que él corrió y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nos dice inmediatamente la Biblia que creyó él y su familia, y todos fueron bautizados. Dice así, hablando del carcelero: sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, después de que él creyó, el carcelero, le hablaron a su familia, que estaba también en la cárcel, porque el carcelero vivía en la cárcel cuidando a los presos día y noche. Su familia vivía ahí en la cárcel. Y dice, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí vemos otra familia. Con esta ya son tres familias que menciona Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, la familia de Cornelio, y el capítulo 16 que estamos viendo, la familia de Lidia, la familia del carcelero de Filipo, que todos creen en el Señor y todos son bautizados. ¿Sí? Es muy importante
que los niños sean bautizados. Hoy en día algunas denominaciones cristianas niegan y dicen, no, es que el niño es inocente, no necesita bautizarse. Pero eso de inocente es una falsedad, la Biblia no lo dice. Es un invento de algunos hermanos. La Biblia dice que los niños nacen en pecado. Esa enseñanza, hermanos, que se están preparando para el bautismo, debe quedar muy claro. El Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre, dice David en esta oración de arrepentimiento. Porque en pecado fui engendrado. En pecado, dice, me concibió mi madre. Todos nacemos en pecado. Todos heredamos el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Todas las generaciones desde Adán hasta hoy nacemos en pecado. Y dice Pablo a los Romanos capítulo 3, la paga del pecado es muerte. Y en el capítulo 6 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces los niños no están excluidos del pecado, los niños nacen en pecado y tienen que ser redimidos por el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice claramente, a través de la pluma de David, en pecado me concibió mi madre. Y Pablo a los Romanos capítulo 5 dice, así como en Adán todos mueren y todos han pecado, dicen, así en el segundo Adán, en este caso Jesucristo, todos los que creen en él, dice, serán vivificados, serán restaurados para una nueva vida, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El segundo Adán es Jesucristo, hablando en términos figurados. Pero Romanos 5 nos habla claramente que todos somos pecadores por el pecado de Adán. Adán nos transmitió el pecado de generación en generación y nadie nos va a limpiar, solamente la sangre de Jesucristo. Un niño, un bebé, obviamente que no puede tener una actitud de arrepentimiento, pero el bebé pertenece al Señor por la gracia, porque es hijo del pacto. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Capítulo 7, versículo 14 al 15. Hablando de los matrimonios mixtos. Dice, porque la mujer incrédula es santificada en el marido que es cristiano. Si no, de otra manera, dice Pablo, nuestros hijos serían inmundos, en tanto que ahora son santos. Cuando hablo de un matrimonio mixto, son aquellos que, no conociendo el evangelio, uno de ellos se convirtió, se entregó al Señor. Pues por esa persona, sea la mujer del hogar o sea el padre del hogar que es cristiano, sus hijos y también su esposa son santificados por el creyente. Eso Pablo lo dice en 1 Corintios 7. Pues bien, hermanos, los niños, hermanos, no nacen inocentes. Esa es una mentira. Nacen en pecado. Y por eso es necesario que vengan a Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hagamos una oración al Señor, hermanos. Si tienen dudas y preguntas, déjense venir un domingo con su cubreboca y sana distancia y podemos aclarar las preguntas, o háblenme por teléfono, les aclaro las preguntas con texto de la Biblia sobre lo que estamos viendo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos que están tomando el curso de bautismo, a Luis, a Víctor, a la hermana Rosa, a su mamá, a su papá Francisco, a Yasmín, todos los que están tomando el curso de bautismo, te pido, Señor, que los tomes en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.